Buenas noches, mis ángeles. Hoy tenemos una noche de leyenda. Vamos a ver hoy la leyenda del vampiro de Guadalajara. Cuenta la leyenda que a finales de 1800 llegó a Guadalajara el conde de Baldor. Él era un hombre de origen inglés, adinerado y un aristócrata en toda la extensión de la palabra. En ese entonces el conde compró una finca por el rumbo del viejo Hospital Civil de Guadalajara, y se cuenta que era un caballero muy educado y amable. Sin embargo, no hacía muchas amistades y no iba tampoco a las misas dominicales. Eso sí, solo se le veía cada que caía el sol. Por las noches se le veía caminar por las calles siempre elegante y impecablemente vestido de negro, con una pulcra camisa blanca, su sombrero, sus guantes y su bastón. El conde era un hombre blanco, de cabello rubio, con unos profundos ojos azul grisáceo. Era muy alto y era muy delgado. Y la gente cuenta que vivía solo con sus sirvientes, los cuales se referían a él como un hombre muy justo y muy bueno. En Guadalajara la gente estaba muy acostumbrada en aquel entonces a la llegada de europeos, así que no causaba sorpresa en absoluto ni su aspecto ni su título de conde. Cuenta la leyenda que después de su llegada a Guadalajara, la ciudad despertaba con los cadáveres de perros y gatos regados por la ciudad cada mañana, y al momento de limpiar la calle, pues no era raro escuchar los sollozos y los lamentos de los dueños de muchos de estos pequeños animales, que habían muerto sin explicación alguna durante la noche, con lo que en ese entonces se llamaba la muerte seca, que no era otra cosa que el término que se utilizaba para decir que el cadáver no tenía una sola gota de sangre en el cuerpo, y tampoco había una sola gota de sangre del animal regada en el lugar. Lo único que era evidente en estos animales eran dos pequeños orificios en la piel seca de los animalitos. Sin duda era el tema más socorrido. La gente de todas las clases sociales comentaba el asunto, pero nadie podía darle una explicación certera a lo que estaba ocurriendo. Algunos decían que era una broma de mal gusto de los jóvenes que trataban de asustar a la gente. Otros que eran algo hecho por los padres de estos jóvenes para evitar que estos salieran a emborracharse por las noches, así que mandaban a sus peones a matar a los animales y después los regaban por la ciudad en diferentes puntos. Eso era la explicación que la gente le daba en ocasiones para justificar que no había una sola gota de sangre en el lugar donde encontraban a estos animalitos. Pero justo en ese tiempo, a finales de 1800, el tema de los vampiros europeos estaba en su máximo apogeo. Era el tiempo en el que la novela de Drácula estaba teniendo muchísimo éxito en Europa. El tema era tan socorrido que no solo había nacido una de las novelas más famosas actualmente, también en ese entonces ya había cazadores de vampiros que ofrecían sus servicios a quien los pudiera pagar en Europa por las personas y los pueblos que eran azotados por las plagas de vampiros. Y hubo entonces quien decía que al escritor de Drácula le pagaron los vampiros para publicar la novela con el fin de hacerlos parecer como una ficción y que los dejaran tranquilos. Y aquí yo solo les diré que en la novela el escritor describe los lugares y el castillo con una precisión increíble, tomando en cuenta que jamás pisó esos lugares. Y Drácula era una mezcla de los vampiros más famosos de la historia. Aquí ya ustedes sacarán sus propias conclusiones. Pero el caso es que en ese tiempo la gente adinerada de Guadalajara enviaba a sus hijos a estudiar a Europa y la gente pues viajaba con frecuencia, ya fuera para ver a sus hijos, o estos hijos regresaban a Guadalajara contando todas esas historias macabras de vampiros que dejaban boquiabiertas a sus familias. Pero al final, estas historias terroríficas de vampiros no eran más que eso, historias. El tiempo pasó y el conde continuaba saliendo cada noche a caminar. Los animales seguían muriendo hasta que la gente comenzó a guardar a sus animales dentro de sus casas por temor a que estos murieran durante la noche. Y entonces comenzaron a aparecer caballos y ganado muerto en las mismas extrañas circunstancias que aparecían los animales domésticos. La gente cada vez se tomaba más en serio el asunto de los asesinatos de sus animales,
porque eso no era una muerte natural. Algo estaba matando a su ganado y a sus animales, así que cada vez tomaban más cuidado sobre sus animales. Al haber mayor vigilancia, lógicamente disminuyeron la muerte de ganado y caballos. Pero muy pronto, al salir el sol, comenzaron a aparecer muertas prostitutas y mendigos de la ciudad. Cada día aumentaba la cifra de estos muertos, que en ocasiones incluso eran niños que vivían en el desamparo en la calle. Todos, sin excepción, presentaban esos 2 extraños orificios en el cuello y ninguno de los cuerpos mostraba signo alguno de violencia. Simplemente tenían esos 2 orificios y los cuerpos no tenían una sola gota de sangre. Era la misma muerta seca de los animales que aparecían inicialmente regados por la ciudad, pero ahora ya no eran animales, ahora estábamos hablando de personas. Personas que por supuesto nadie reclamaba, personas que por supuesto nadie lloraba, porque como siempre, esa gente que vivía en el desamparo era la gente más vulnerable. La gente por supuesto que se preguntaba quién podría ser el responsable de esas muertes. Nadie entendía por qué la gente no se defendía. Todo eran preguntas y por supuesto ninguna de esas preguntas tenía respuesta. Por las noches, tan pronto como caía el sol en Guadalajara, se quedaba desierta la ciudad. Ya nadie quería salir a la calle por temor al supuesto vampiro. Para ese entonces ya eran muchísimas las leyendas que se comenzaron a contar, al grado de que los sacerdotes prevenían a los fieles que asistían los domingos a misa de un demonio de ojos amarillos y colmillos que desgarraban los cuellos de sus víctimas. Los sacerdotes, preocupados, les pedían a sus fieles que no salieran de su casa al caer el sol para que no se pusieran en peligro. El mito de Drácula, traído por los jóvenes que visitaban o estudiaban en Europa, pronto corrió por la ciudad y se hablaba de muertos vivientes que salían de sus mausoleos y tumbas para alimentarse en la noche de la sangre de sus víctimas. El miedo pronto hizo presa a la ciudad de Guadalajara. Nadie sabía qué sucedía, no había explicaciones razonables, pero las muertes continuaban y sin que nadie hiciera absolutamente nada al respecto. Las prostitutas y la gente pobre que vivía en la calle desamparada seguían siendo las víctimas favoritas de este siniestro asesino que rondaba la ciudad. Pronto los indigentes se terminaron y la calle de Guadalajara por las noches era un verdadero desierto. Las prostitutas dejaron de deambular por las calles y se mantenían seguras en los salones de baile o en las cantinas o en los lugares en los que trabajaban. Pero aún así las muertes continuaban cada día, hasta que un día el muerto fue el único hijo de uno de los hombres más acaudalados de Guadalajara. Y como siempre sucede, tocando al poder todo cambia. Las muertes cobraron una importancia ahora sí real. Ahora sí había preocupación. Era el hijo de alguien que sí presionaría a las autoridades de ese tiempo para encontrar al asesino, que por supuesto no podía quedar sin castigo. Este era un muchacho acaudalado, no era una prostituta, no era un indigente, no era un niño desamparado de la calle. Era el hijo del hombre más acaudalado de Guadalajara. El padre, que era un hombre poderoso, desesperado y sumido en la tristeza, quería al culpable de la muerte de su único hijo, y ante la tumba de su hijo entre lágrimas prometió que aquel que le arrebató la vida pagaría con la suya su osadía. Los meses pasaban y no había resultados, ni siquiera una pista del asesino. Desesperado ante la incompetente justicia, puso precio a la cabeza del vampiro. Él sabía que esto no le iba a devolver a su hijo, pero sí evitaría que otro padre sufriera el inmenso dolor que él estaba pasando. Y de paso, podría vengarse de ese ser infernal que le había arrebatado la vida de su único y amado hijo. El padre del muchacho, siendo un hombre poderoso y acaudalado, cansado de esperar una justicia que no llegaba, se decidió a viajar a Europa en busca de respuestas. Era en el viejo mundo donde el tema se tocaba como algo natural, y sería allí donde él iría a buscar esas respuestas para esclarecer la muerte de su hijo. En el país inglés, visitó muchos pueblos con historias de vampiros, vio muchos cuerpos y todos coincidían, se trataba de un vampiro. Había sido un vampiro el que le había arrebatado la vida de su hijo. No tardó en saber quiénes eran los mejores cazadores de vampiros europeos.
pero él quería el mejor, no quería cualquiera, el que tuviera más casos de éxitos, el mejor, y lo encontró. El hombre, sin duda, encontró al mejor cazador y acordó con él pagarle el precio que él le pidiera por la cabeza de esta criatura que le había arrebatado sin compasión la vida de su hijo. Emprendieron el viaje a Guadalajara y un día el padre del muchacho muerto llegó a la catedral con el cazador de vampiros. Recién llegaban de Nueva Inglaterra y querían dar las buenas nuevas al sacerdote, que era muy buen amigo de él. Estaba listo para vengar a su hijo, y le contó al sacerdote que en Nueva Inglaterra hablar de vampiros era algo muy común, y que no les extrañaba para nada lo que sucedía en Guadalajara, porque en Nueva Inglaterra había muchísimos casos de vampiros. Le contó lo que vio, lo que escuchó, y sobre todo, lo que él pensaba que había sucedido con su hijo. Le dijo cómo la gente regresaba de la muerte para alimentarse de los vivos, que no salían de día porque el sol les afectaba, que hipnotizaban como magos a sus víctimas para después clavar sus colmillos en el cuello de las personas y dejarlos totalmente secos, sin una gota de sangre, justo lo que pasaba en Guadalajara en ese momento. El sacerdote no dudaba en santiguarse cada que algo le parecía aterrador, como si el hecho de persignarse en cada momento lo hiciera sentir protegido, para después llevar su mano al pecho y apretar fuertemente el crucifijo del rosario que colgaba de su cuello. El sacerdote preguntó al cazador cómo sabía si no mataba a una persona inocente, pensando que eran vampiros, y a lo mejor no lo eran, y matar era un pecado capital. La Biblia decía, no matarás. Así que ¿cómo podía estar él seguro de matar un vampiro y no a una persona? Eso sin duda era un pecado, y no cualquier pecado. El cazador le explicó al sacerdote que una vez que los tenían localizado, primero se aseguraban de que fueran realmente vampiros, y hasta que estaban totalmente seguros de que eran vampiros, era entonces cuando atravesaban su corazón con una estaca de madera, para que después, una vez que saliera el sol, los incendiara y los convirtiera en cenizas. El sacerdote, interesado en el tema, preguntó cómo es que eran estos vampiros, y el cazador le dijo que eran personas normales, pero que no salían de día y lucían extremadamente pálidos y delgados. Y le dijo también que muchos de estos vampiros eran aristócratas, por lo cual no era difícil que pasaran por alto sus crímenes, ya que tenían dinero para callar a las autoridades. El sacerdote ya había escuchado hablar del conde, ese extraño y pálido inglés que vivía en las inmediaciones del viejo Hospital Civil de Guadalajara, solo con sus sirvientes, mismos que cuando el sacerdote preguntó por qué el conde no iba a misa, le respondieron que sufría una extraña condición que afectaba su piel. Así que el padre fue a visitarle, curioso, por el amable y educado conde que se convirtió en un activo benefactor de su iglesia. El sacerdote, por supuesto que no daba crédito a lo que escuchaba. Era sencillamente imposible. Pero sacando sus cuentas y relacionando lo que estaba escuchando, todo hacía parecer que este amable y educado conde era ese demonio que asesinaba sin piedad a las personas de Guadalajara. El sacerdote, aún dudando, les dio toda la información, dado que el padre del muchacho era su amigo y otro importante benefactor de su iglesia. El padre del muchacho muerto, sin duda, era un hombre justo y creyente y, por supuesto, temeroso de Dios. Así que le prometió al sacerdote no actuar sin pruebas, ya que no quería condenarse al fuego eterno, desobedeciendo los mandamientos y, sobre todo, el de no matarás. Muy pronto se comenzó a investigar en Guadalajara, sin escatimar recursos ni hombres. Se hicieron guardias con personas que se dedicaban única y exclusivamente a seguir al conde. Pero el conde, una vez que se daba cuenta que lo seguían, simplemente desaparecía ante los ojos de sus perseguidores, haciendo realmente difícil el poder demostrar que él era el vampiro que estaba asesinando en la ciudad. Nadie se explicaba cómo desaparecía, ni cómo después de una muerte, que rápidamente llegaba la policía a la casa del conde para comprobar que era él el culpable porque no estaba en su domicilio. Era el mismo conde quien los recibía en su casa, envuelto en una lujosa bata de seda.
Era imposible que después de asesinar apareciera tan rápidamente en su casa. Por lo menos, era imposible para cualquier ser humano. Cuando se entrevistaba con él la policía, el conde siempre era muy amable, respondía todas las preguntas y no dejaba lugar a dudas de que era imposible que él fuera un asesino. También se interrogó a sus fieles sirvientes, quienes hablaban de él como un patrón bueno, que se preocupaba por ellos y sus familias, y dadas las recomendaciones del sacerdote, la teoría de que él fuera el asesino de Guadalajara se volvía prácticamente imposible. El cazador de vampiros estaba seguro de que el conde era un vampiro, pero pasaron los años y el padre del chico muerto no podía comprobarle nada al conde. Él mismo llegó a dudar de que fuera el asesino y a pensar que su cazador de vampiros no era otra cosa que un charlatán, ya que en una de las tantas visitas que le hizo la policía al conde, él mismo cuestionó, recibiendo no solo la comprensión del conde, sino su apoyo moral y económico para dar con el cruel asesino de su hijo. Pero algo dentro de su corazón le decía que él era el asesino de su hijo. Era el rumbo de la casa del conde, donde su hijo había sido asesinado. Él era un inglés y había sido en los pueblos ingleses durante su viaje al Viejo Mundo donde vio más muertes ocasionadas por vampiros. Pero este hombre, como ya lo dije, era un hombre justo y temeroso de Dios. Así que no quería asegurar nada sin pruebas, mucho menos autorizar al cazador a quitarle la vida a un hombre inocente. Pero tampoco quería morir sin vengar la muerte de su único hijo. Él prometió ante el cadáver de su hijo que el culpable pagaría con su vida y no podría morir tranquilo si no encontraba al asesino de su hijo. Pero al no poder comprobar nada, y después de seguirle años no encontrando un solo acto de violencia por parte del conde, el hombre decidió dejar de seguirle. No tenía caso. Moriría sin haber vengado la muerte de su hijo. Así que sin más remedio despidió al cazador por incompetente. Pero el destino tenía otros planes para el conde. Después de tantas muertes en la ciudad, que entonces no era una ciudad muy grande, pronto se corrió la voz de que él era el asesino. El cazador de vampiros no quería ver afectada su fama de buen cazador, así que comenzó a correr la voz de que el conde era el asesino de toda la gente de Guadalajara, pero dada su posición y su título noble, pues seguiría sin castigo. El cazador, que estaba convencido de que el conde era un vampiro, una noche, después de estar bebiendo en una cantina de Guadalajara, con un grupo de hombres, contando historias de vampiros, envalentonado por el alcohol y movido por la rabia, que le hacía sentir que su cliente lo viera como charlatán porque no le pudo echar el guante al vampiro, no tardó en enardecer al grupo de hombres que le acompañaban a beber, que tras su invitación para ir por el asesino de Guadalajara, no tardaron en salir a buscar al conde. El cazador tenía años siguiéndolo, se sabía de memoria todas las rutinas del conde y también sabía qué caminos tomaba. Así que de camino a casa del conde arrancó una rama de un camijín que afiló con una navaja, convirtiéndola de esta manera en una estaca puntiaguda. El resto de los hombres también iba armados, cada uno con lo que encontró. Se dispusieron a esperar en silencio, y cuando el conde salió para hacer su caminata nocturna, le salió al paso el cazador que, sin darle tiempo a nada, la gente se dejó ir sobre de él enardecida junto con el cazador. El conde fue atacado por los hombres alcoholizados y enardecidos, armados con palos, machetes. Se cuenta que antes de que su corazón fuera atravesado por la estaca de madera de camichín, que el cazador previamente había afilado de manera improvisada para poner fin a la vida del conde, se cuenta que el conde los maldijo, gritando que regresaría de la muerte y les haría pagar la injusticia que estaban cometiendo. Después de los gritos, cuando el cuerpo no se movía más, todo se volvió silencio. Una vez que bajó la borrachera y la adrenalina, muchos se veían espantados entre sí por lo que habían hecho. El cazador sin duda sonreía orgulloso, porque al fin tenía a su vampiro, y decía orgulloso: «No se sientan mal por este demonio
que no es un hombre, es una criatura infernal. El sol hará su trabajo y todos van a ver cómo le han hecho un bien a Guadalajara, porque él se va a desaparecer ahorita con el sol. El silencio era sepulcral. Esperaron al amanecer para asegurarse de que no habían matado a un hombre inocente, porque según el cazador, si era un vampiro, el cuerpo se iba a quemar con el sol y se iba a convertir en ceniza. Pero también para el cazador, el destino tenía otra cosita. Esa mañana no se escucharon los pájaros cantando al amanecer. Se cuenta que ni siquiera los gallos cantaron, y para su sorpresa, el cuerpo no se quemó con el sol. Los hombres comenzaron a sentirse muy avergonzados. Tal vez no era un vampiro, habían asesinado a un hombre inocente. La culpa y el desconcierto los llenó a todos de arrepentimiento. Todos estaban tan molestos con el cazador. Él los incitó a matar a un hombre inocente. El padre del muchacho muerto tenía razón. El conde no era un vampiro. ¿Qué habían hecho? Pero ya era muy tarde. El conde estaba muerto. La sangre púrpura hacía un macabro contraste con la blancura de su camisa y su piel. Sus ojos claros, sin brillo, abiertos, desorbitados, helaban la sangre de los presentes. Eran unos asesinos. Habían matado al conde por incitación del cazador. El silencio y el arrepentimiento era total en esos momentos. Por fin, alguien se apiadó y cerró los ojos del conde, pero cuando trataron de quitar la estaca, el cazador, enardecido, arrebató un machete de uno de los asesinos, la cortó de tal forma que no pudieran sacarla, ya que la cortó al ras de su pecho, llevándose incluso un trozo de la camisa llena de sangre del conde. Avergonzados los asesinos, fueron a avisar a sus sirvientes, diciéndoles que alguien había matado al conde. La noticia hizo desmayar al ama de llaves. Sus sirvientes lo amaban y se veían realmente conmovidos por la muerte de su patrón. Dado su título de nobleza, sus sirvientes prepararon los funerales para el conde y por supuesto avisaron a su familia. Se dice que fueron muy pocas personas a ese funeral, pero fue enterrado en el Panteón de Belén. Se cuenta que el cadáver se fue con la punta de la rama de camichín que fue afilada por el cazador para ser utilizada como estaca improvisada. Y aunque sus asesinos, para no ser descubiertos, trataron de quitar la estaca, la punta quedó clavada en el corazón del conde. Sus sirvientes querían hacerle un mausoleo, digno de un conde, pero sus asesinos, llenos de miedo, recordando la maldición del conde, los convencieron para hacer una lápida rápidamente, para evitar que no saliera a cobrar venganza de ellos. Pronto llegaron otros parientes del solitario conde a reclamar sus bienes y se cuenta que sus asesinos, uno a uno, fueron cayendo en desgracia. El cazador desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Jamás regresó a Nueva Inglaterra, jamás lo encontraron en Guadalajara, sencillamente se esfumó. El padre del muchacho, por un lado, quiso pensar que el conde era el asesino de su hijo para poder él mismo morir tranquilo, pero por otro lado, la culpa de haber sido un incitador más de la muerte del conde, que aún lloraban sus sirvientes, no le permitía vivir tranquilo. Pero pronto este caballero y su esposa también desaparecieron sin dejar huella. Nadie sabe a dónde fueron, nadie sabe por qué no se llevaron una sola de sus pertenencias, simplemente desaparecieron. Las muertes, por supuesto, cesaron en Guadalajara. Ya no era el miedo al vampiro que daba muerte seca, ahora era el miedo a la venganza del vampiro, que tras la desaparición del cazador y de la familia del muchacho muerto, los asesinos se llenaron de terror. Muchos abandonaron Guadalajara, los que pudieron hacerlo y tenían medios. Y se cuenta que con el paso de los años de esa estaca improvisada que atravesó el corazón del conde, creció un árbol que terminó por levantar la lápida de su tumba. Y con el paso de los años creció también la leyenda que cuenta que si se corta este árbol brota una salvia que parece sangre, y si ésta se lame, te conviertes en vampiro. Pero no solo surgió esta leyenda. Con los años también creció
la parte de la leyenda que parece un poquito más macabra, que pareciera más una advertencia que dice que el día que ese árbol se seque, el vampiro regresará y se va a vengar de los ciudadanos de Guadalajara. ¿Realidad o fantasía? No lo sé, mis ángeles. Es una leyenda que se cuenta en Guadalajara. Y algo de cierto debe de tener, si la leyenda ha perdurado durante tantos años. Si los vampiros son reales o no, van a tener que decidirlo ustedes mismos. La tumba ciertamente está en el Panteón de Belén, rodeada por una cerca. Está el árbol también, que tiene más de 2 metros de diámetro en el tronco, y se dice que tiene más de 120 años de edad. Es un árbol que mide más de 15 metros y se pueden apreciar las raíces del árbol bajando por la tumba, que no los quiero preocupar, pero parece que ya está vacía. Ahora bien, si yo creo que haya sido un vampiro, no lo sé. Lo que sí creo es que hay muchos delincuentes en la actualidad que podrían aprovecharse de la creencia de los vampiros para hacerle daño a alguien. Así que más vale que no confíen en nadie que se diga vampiro, porque fíjense que yo creo que un vampiro, si realmente es un vampiro, no lo va a andar diciendo por todos lados. Y tal vez por eso existe esa historia de que al escritor de Drácula se le pagó para escribir una historia que relate cuentos de vampiros con el fin de hacerles parecer como seres mitológicos, precisamente para protegerse. Y si fue así, creo yo que dio resultado, porque para muchos los vampiros son personajes de Hollywood y pues no existen. Lo que definitivamente no creo es que un vampiro pueda ser creado por una mordida o por tomar la salvia de ese árbol. Yo más bien creo que un vampiro nace vampiro. Y fíjense que el conde de nuestra leyenda pues era inglés. Y curiosamente se cuenta que en Inglaterra hay colonias completas de vampiros y que ya no necesitan matar a nadie porque ahora la gente accede solitos a alimentarles. Esto tal vez se debe a tantas y tantas series que hay sobre vampiros, que aunque los ponen muy guapos, muy inteligentes y muy buenos, no debemos olvidar que todos esos vampiros matan gente. Ahora, la parte no fantástica, existen también lo que es el vampirismo clínico y existen trastornos ligados con el consumo de sangre humana. Pero de cualquier manera, un vampiro creo que es peligroso, porque son depredadores. No digo con esto que todos sean malos, si es que existen, pero sí creo que pues es mejor desconfiar. No olvidemos que son cazadores y los humanos somos presa. Y creo que por mejores personas que puedan ser, siempre tienen ese instinto de matar y una necesidad de alimentarse, que puede ser más grande que sus afectos, porque por ahí también se cuenta que muchas veces con el olor de la sangre caen en frenesí, es decir, que no pueden controlarse. Entonces yo creo que es mejor que nos alejemos de gente que se diga vampira o que tenga gusto por la sangre de algún tipo, que juego o no se podría tornar muy peligroso para nosotros. Y esto va sobre todo para las jovencitas, que deberían estar muy atentas a estas cosas, que ya en alguna ocasión me tocó echarles la mano a 2 jovencitas con un hombre rockero, que según él se decía vampiro y que las iba a convertir. Aunque para mí lo más seguro es que hubieran terminado en trata de personas o muertas por confiar en este tipo de personas, que sin duda tienen graves desequilibrios mentales. Y por si sí o por si no, yo creo que es mejor alejarse de este tipo de personas. Nadie nos puede cuidar a nosotros si nosotros mismos no nos cuidamos y nos alejamos de personas peligrosas. Créanme que no hay mejor manera de cuidarnos. Cuéntenme qué piensan. ¿Ustedes creen en vampiros? ¿Creen que solo son una fantasía? ¿O será que escucharon por ahí que el escritor de Drácula, cuando estaba al borde de la muerte, gritaba que en las esquinas de la habitación donde estaba había vampiros? Hay probabilidades de que la novela de ficción de Drácula, la que la hizo conocido en todo el mundo,
realmente se le haya relatado un vampiro relatándole los paisajes y los comportamientos de los vampiros reales de aquel entonces a manera de protegerse. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Creen que realmente, sin haber pisado jamás ese castillo y sin haber visto esos paisajes jamás, haya sido capaz de describirlos? ¿O creen que realmente se la contó la historia a un grupito de vampiros para poderse cubrir y que la gente se riera cada que mencionaran vampiros? ¿Ustedes qué piensan? Ahí me lo dejan en la cajita de comentarios. Pues bueno, mis angelitos, muy buenas noches, bendiciones. Muchas gracias por escuchar estas leyendas. Yo soy Gina Mateos y nos vemos muy pronto con otro tema interesante. Gracias por su tiempo.